Son las 7:05. Ya estamos con el doctor Alexander Barahona. Él es constitucionalista, porque el tema que ha generado algunos comentarios, no digo polémicas, pero sí algunos comentarios en las últimas horas, es lo que ha declarado el presidente de la República, la carta que envió a la Corte Constitucional. ¿Me escucha, doctor, verdad? Buen día, muchas gracias. Sí, me escucha. Doctor, perfecto. Bueno, usted debe estar tan informado o más que nosotros respecto de lo que dice el presidente de la República, que este tema de las urgencias realmente está en el ámbito de la acción del presidente de la República, del gobierno, que no puede calificar la urgencia, la emergencia, etcétera, la Corte Constitucional, que solo debe revisar lo formal. ¿Es exactamente así, doctor Barahona? Buen día, muchas gracias nuevamente, Jimmy, y a todos quienes nos escuchan por este medio de comunicación. Sorprendido por la carta del presidente de la República a la Corte Constitucional, y sobre todo porque él inicia su carta recordando que hay límites en un Estado constitucional al poder, pero precisamente él es el que no quiere que se le imponga ciertos límites. La Corte Constitucional tiene como deber constitucional hacer un examen previo de los decretos ley en materia económica urgente, digamos, que emite el presidente de la República cuando no hay una asamblea. Normalmente, cuando hay una asamblea, lo que se espera es que esta asamblea haga una suerte de control previo antes de que haya una ley en materia económica. Cierto es que tiene como 30 días si no se hace un decreto ley, pero sí tiene un límite. La Corte está ejerciendo ese límite y eso es lo que parecería que no le gusta a la presidenta. Ahora, justamente, si el presidente mañana envía, voy a ponerme en un escenario figurado, un decreto que dice que requiere el Estado la aprobación de un presupuesto extraordinario para atender las incidencias futuras del fenómeno del Niño, futuras. La Corte Constitucional tiene también que decidir en esa materia y podría decir, a ver, esto es a futuro, esto en este momento no cabe. Yo estoy lanzando posibilidades, ¿no? Sí, justo en los dos dictámenes últimos que mandó la Corte, que expidió la Corte en el 1 y 2/23UE de este año, la Corte dice qué es lo que voy a hacer en este panorama, digamos, inédito. Ya no tenemos asamblea, y son como tres cosas. Primero, verificar que el decreto no tenga discrepancias con todo el texto constitucional. Esto es bastante complicado porque tenemos una constitución muy, muy grande, pero es lo que correspondería, y de hecho esa facultad sí le reconoce el Ejecutivo en su propia carta. El Ejecutivo lo que le dice a la Corte es: usted no tiene que valorar ni la urgencia ni el tiempo, porque este es otro requisito que ya voy a comentar a continuación. Entonces, lo que la Corte debería hacer, según el presidente, y está bien porque también la Corte lo dice, es comparar el decreto con todo el texto de la Constitución. El segundo elemento que ha establecido la Corte y en lo que el presidente está en desacuerdo es sobre la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que le dice a la Corte? La Corte al presidente: usted, cuando no hay una asamblea, porque se espera de alguna manera que ya mismo exista una asamblea, no puede decir que es urgente cualquier cosa. Realmente tiene que justificar la urgencia, porque precisamente lo que usted va a emitir va a ser como una ley sin control ningún previo, digamos, por parte de la asamblea, que no existe. De alguna manera, el constituyente me ha dado el deber a mí de controlar esa necesidad. Incluso le pone la Corte dos ejemplos. Usted no puede decir que por comprar cualquier requisito, digamos, cualquier insumo o elemento en el sector público es de urgencia porque usted lo dice, sino que lo tiene que justificar. En el fenómeno del niño, la Corte le dice: esto sí podría ser causa de urgencia porque se nos viene ya mismo, no podemos esperar. Y el tercer elemento, y con esto termino, es el tiempo precisamente a esto. En las zonas francas, en el decreto de zonas francas, lo que le dijo a la Corte es al presidente: yo no puedo validar esto porque usted se quiere comprometer o le quiere comprometer al país a 20 años. Y eso entendería que ya la nueva asamblea, cuando venga, no va a tener poder de decisión. Recordemos que la Constitución lo que le dice es: presidente, usted puede emitir decretos económicos urgentes, pero estos decretos económicos urgentes están sometidos a una temporalidad. La asamblea, cuando se instale, puede derogarlos o puede modificarlos. Ya, ok. Pero, entonces, sí, continúe, que lo interrumpí. Disculpe, pero precisamente la imposibilidad de en las zonas francas, digamos, derogarlos, es lo que observó la Corte. Porque claro, si el día de hoy, digamos, hubiese regido el decreto de las zonas francas,
lo que pasaba es que el país se comprometía con grupos internacionales financieros hacia 20 años. Entonces, si venía la nueva asamblea, era ilusorio, no podía derogar eso, porque si los derogaba, seguramente el Estado se comprometía en demandas internacionales. Entonces, era ilusorio y eso es lo que le reprochó al final a la Corte al presidente. Usted puede emitir decretos económicos urgentes, justifique la necesidad y no se pase el tiempo, porque claro, tiene 4 meses, ya en la práctica 4 o 5 meses, y en los 5 meses no es que usted va a salvar toda la economía del país. Algo podrá hacer, lo urgente, pero haga eso, lo urgente, no comprometa al país a años futuros porque la Constitución se lo prohíbe. Doctor Barahona, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por su tiempo. Doctor, lo que el gobierno y sus acólitos dicen es que la Corte se está tomando atribuciones de la Asamblea Nacional, que se está volviendo un fiscalizador y colegislador, y que esas no son las atribuciones de esta sala, de esta Corte. ¿Cómo se puede responder a esto? Bueno, primero, la carta del presidente es impertinente, creo que es redundar lo que ya todo el foro constitucional, digamos, y jurídico le ha reprochado al presidente, y esto se enmarca no en un fenómeno aislado. El presidente en conjunto también, y recuerdo alguna versión que dio el ministro del Interior en relación a que habría muchos jueces que están dando paso a acciones de protección para el reintegro de miembros policiales excluidos. Y el ministro decía, no vamos a cumplir las sentencias constitucionales, digamos, no queremos cumplir las sentencias. Yo siento que es una posición muy peligrosa de todo el Ejecutivo, incluido este ministro, de decir no queremos respetar la justicia constitucional. Vaya, es cierto que algunas veces estamos contra cualquier decisiones judiciales, pero no puedes decir, sabes que yo no la voy a cumplir. Pelea en buen derecho, apela si quieres o vea a la propia Corte Constitucional, que hace unos días incluso la propia Corte Constitucional mandó a investigar a ciertos jueces. Entonces sí hay remedios procesales más que el mero capricho de decir, sabes que yo no quiero cumplir una decisión judicial. ¿Qué es lo que, volviendo a su pregunta, Omar, qué es lo que le está realmente preocupando al Ejecutivo? Es que no le están cumpliendo todo lo que él quiere en el poco tiempo que tiene, y lo que le está diciendo la Corte es, usted tiene ya poco tiempo, usted así lo decidió. De hecho, el decreto de muerte cruzada ni siquiera fue revisado por parte de la Corte, pese a que muchos constitucionalistas decíamos que debería haber sido revisado. La Corte dijo, no, yo voy a respetar esa decisión. Entonces lo que la Corte le está diciendo es, usted mandó a la casa a la Asamblea y también se puso un tiempo para salir del poder. Entonces, entienda que en estos 4 meses usted no puede comprometer al país por todos los años que usted ni siquiera va a gobernar. Ni siquiera va a gobernar y ni siquiera la Constitución se lo permite. O sea que, porque doctor, la propia si a lo mejor Guillermo Lasso le daba esos 5 minutos de lucidez y se presentaba en la papeleta, a lo mejor la Corte hubiera cambiado su decisión, porque había la posibilidad de que sea reelecto, ¿no? Tampoco creo que hubiese cambiado mucho por parte de la Corte, porque la Constitución lo que le dice es, lo que usted va a decidir va a poder ser revocado por la Asamblea, no que deberá ser, sino que podrá ser. Pero tú no revocas un contrato que te vincula por más de, digamos, el periodo presidencial o más de un año, digamos. Si ya basta con que la Asamblea venga y diga yo quiero bajarme, justo es el argumento que usaban en el juicio político, ¿no? ¿Y por qué no dejaron sin efecto los contratos con la empresa que llevaba nuestro petróleo y la que se decía que hubo sobre Amazonas Tankers Pool? Entonces ya no, porque si lo dejo sin efecto, la demanda que hubiese tenido el Ecuador hubiese sido cuantiosa. Es lo mismo que le está diciendo la Corte. No se comprometa por muchos años, porque si no, la Asamblea no va a poder derogarlos porque va a recibir el país una sanción internacional. Ahora, sí, también es cierto que el presidente en esta carta se queja mucho de los controles que tiene la Corte Constitucional y los tiempos que tiene la Corte Constitucional. Cierto es también que se demoró un mes y eso de alguna manera ha llamado la atención, porque la Corte en temas políticos es muy ágil, muy prolija, digamos. Pero en este punto hay que reconocer alguna cosa por parte de la Corte. No es que le está diciendo no a todo. De hecho, el primer decreto de impuestos le dice sí, hágalo, incluso pensando que es de alguna manera retroactivamente. Entonces yo lo que creo es que el presidente está en una posición bastante peligrosa para la democracia, porque le está diciendo a la Corte, me molesta cuando me dices que no,
pero le aplaudas cuando le dices que sí. De hecho, la Corte no debe ser cómoda para ninguno, ni siquiera para los gobiernos o para los presidentes. Precisamente por eso es que estamos con una Corte Constitucional, y esta posición del Ejecutivo, como le digo, no es aislada, es también de algunos de sus ministros, preocupa profundamente al Estado de Derecho. Doctor, una pregunta. Posiblemente lo que estoy consultándole no es muy pertinente al caso de los fallos de la Corte, pero por ejemplo, ya están por vencerse los contratos con las telefónicas, con la telefonía celular. ¿Eso tiene que pasar por la Asamblea? ¿Eso tiene que ser consultado con la Corte Constitucional si acaso el gobierno decide tomar esa medida, para lo cual constitucionalmente tiene el tiempo, ¿no? Pregunto, ¿eso tiene que pasar por ese filtro? No. De hecho, lo que le está diciendo la Corte es solo lo que va a ser ley. Los contratos de sectores estratégicos, usted recordará que lo puede hacer el Ejecutivo en cualquier momento. Entonces allí la Corte no va a entrar. Lo que va a entrar la Corte es en estos decretos que tienen la potencialidad de ser ley. De hecho, en toda esta gestión entiendo que están existiendo ya varios contratos, muchos contratos de sectores estratégicos. Parecería que la función ejecutiva se ha activado bastante rápido en estos últimos meses que le quedan al Ejecutivo. Entonces, creo que allí la Corte no va a tener que revisar ni poder hacer mucho, solo lo que tiene o que expide el presidente con la potencialidad de ser ley, porque claro, si la nueva asamblea, que no sabemos quién va a estar, presume muchas cosas, pero al final del día no sabemos cuál va a ser la conformación y las decisiones de la nueva asamblea, puede ratificar todo lo hecho por Guillermo Lasso, pero puede que no, y por eso mismo es que la Corte lo que ha dicho es el artículo 148 de la Constitución también es un artículo que juega. Entonces, cuando el presidente le dice, usted tiene que comparar mis decretos con la Constitución y nada más, la Corte le dice, el 148 es un artículo de la Constitución y el 148 a usted le impone un tiempo. Es decir, que sus decretos no puedan tener la potencialidad de ser como una ley, como las generales, las normales, digamos, que producen efectos indefinidos. Sus decretos leyes están atadas necesariamente a un tiempo, que es cuando la nueva asamblea ingrese y las pueda revocar. Y también la Corte le dice, yo sí tengo que hacer una revisión previa, aun si a usted no le guste, porque el 148 de la Constitución me lo obliga. Y esa obligación incurre en la necesidad. Y así la Corte, con esto termino, hace una diferencia. Una cosa es lo que usted dice cuando hay asamblea y emite un decreto económico urgente, y si la asamblea no lo revisa en 30 días, allí sí se publica como si fuese una ley, y yo allí no voy a entrar, digamos, la Corte a revisar ese procedimiento, aunque la Corte sí puede revisar posteriormente la inconstitucionalidad de ese decreto. Pero ahora que no hay asamblea, usted no puede decir que es el único poder en el país y que nadie le diga nada, porque eso es autoritarismo. Eso es muy propio de un Estado que se asemeja mucho a los dictatoriales. Todos los poderes tienen que tener límites. Incluso la propia Corte se ha impuesto límites, como en el caso que yo le digo. Muy criticada, por cierto. Yo soy Corte Constitucional y todo, pero en el decreto de muerte cruzada, cuando el presidente los mandó a la casa a los asambleístas, la Corte dijo, yo no me voy a meter. Y allí sí el presidente salió y dijo, muy bien, esta es una Corte que se respeta. Y un mes después sale con una carta diciendo, Corte, te estás extralimitando. Esto es una actuación caprichosa y odiosa, lamentablemente, en una sociedad de derecho. Doctor, rápidamente, en honor al tiempo, usted ya dijo que probablemente, y por las circunstancias, lo del decreto ley con respecto al fenómeno del niño puede ser que pase por las urgencias, pero también Lasso anunció que iba a mandar algo con respecto al mercado de valores y reformas financieras, tomando como precedente lo que ya ha hecho la Corte Constitucional. Probablemente se los batee, pues esos dos últimos que le acabo de mencionar, ¿no? Sí, es lo más probable, porque el hecho de que el presidente tenga esta observación previa de la Corte no le quita otras facultades que tiene, por ejemplo, de dictar un decreto de estado de excepción. De hecho, eso es lo que mucho se preocupaba cuando hubo lo de Esmeraldas, porque el presidente, en vez de estar peleando las zonas francas, emitió un decreto de estado de excepción para ayudar a las personas de Esmeraldas.
realmente llamó mucho la atención aquello, y eso es algo que él todavía tiene, las facultades propias de un ejecutivo, tiene la facultad de emitir política pública. Aquí hay que la ciudadanía tiene que diferenciar dos cosas. El presidente sigue teniendo todas las facultades que la Constitución y la ley le da. Él tiene la gerencia, y aquí lo mismo lo reconoce en su carta a la Corte Constitucional. Yo soy el que genera la política pública financiera. Para terminar en 4 meses una función y hacerlo medianamente decente, lo que se puede esperar de este gobierno, lo único que debe hacer, de alguna manera, es garantizar lo que a la ciudadanía realmente le importa, que es riesgos, seguridad y trabajo. Para eso no necesitas ya generar una ley. Vamos, en estos 4 meses él no va a cambiar el rumbo y el futuro del país. Entonces lo que la Corte le dice es: ¿por qué te apresuras en estos 4 meses a tener tantas leyes económicas comprometiendo al país hacia el futuro? ¿Buscas realmente cambiar una realidad ahorita urgente, o qué es lo que estás buscando tratando de comprometer al país hacia el futuro sabiendo que tú ya te vas? Finalmente, doctor, a ver, usted sabe que en el fragor de la campaña se dicen muchas cosas, pero hay que siempre tomarlas en consideraciones, porque pueden ser acciones que tome un candidato al llegar al poder. Siempre hay que tenerlos muy presentes. Ha generado también bastante polémica la semana pasada. El señor Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, dijo en uno de esos mítines que esta corte que bloquea todo y que a Guillermo Lasso no lo ha dejado gobernar, dice que hay que eliminarla, que a la Corte Constitucional hay que eliminarla y convertirla en una sala de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo toma usted, doctor, este tipo de declaraciones? Bueno, desde dos perspectivas. La jurídica, primero, es imposible. De hecho, la única forma en que esto ocurra es yéndonos a una constituyente. Y entonces es un poco paradójico, ¿no? El mismo candidato que dice estar contra Correa tiene y coincide en las mismas ideas, que es los dos promulgan una nueva constituyente. Pero esto no es tan, si bien es paradójico, no nos debe sorprender, porque los autoritarismos siempre buscan una nueva constituyente para poner toda su gente en el poder. Eso es lo primero. No es posible, jurídicamente tendríamos que irnos a una constituyente, y esta es la solución, digamos, una solución entre comillas. No sé si el país aguante una constituyente ahora mismo. Y segundo, decir que llama mucho la atención, porque si nosotros recordamos mucho, la sentencia del Universo, que a él sí que le afectaba también, fue defendida por Hernán Salgado. Hernán Salgado, quien fue al sistema interamericano y quien fue el expresidente de esta corte. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo las personas, cuando les conviene, van y golpean la puerta de los jueces de la Corte Constitucional o de la propia Corte Constitucional o del sistema interamericano en general de derechos humanos, y cuando ya no quieren o van al poder, se convierten en personas que se olvidan fácilmente, y lo que buscan es nadie que les estorbe, entre comillas, o que les imponga límites. Es la misma posición de Guillermo Lasso la que tiene Villavicencio. No me controlen porque yo quiero tener un poder absoluto, y de eso ya tuvimos en el país. Y creo que hay un consenso en que al menos esta corte sí ha generado una buena imagen por limitar los poderes de los funcionarios públicos. Gracias al doctor Alexander Barahona, constitucionalista, por su comparecencia en Un Café con JJ. Doctor, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.